pues ya estamos en una tarde más de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González y mandamos saludos a las personas que verán este video grabado en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Para nosotros es un placer compartir los contenidos de la enseñanza de las Sagradas Escrituras bajo el contexto del pensamiento hebreo, que es nuestro enfoque en esta congregación. Y vamos a continuar con el cuarto tema ya de la serie que hemos estado compartiendo sobre el análisis de la doctrina de la Trinidad. Una de las enseñanzas más arraigadas en el cristianismo y sobre todo una de las doctrinas más polémicas. Y claro, estamos nosotros pues haciendo un análisis basado en la Escritura, desde luego no a nuestro propio juicio. Esperamos que este tema, como los demás, sean de bendición para las personas que quieren llegar a la verdad. Cuando la gente quiere conocer la verdad, bueno, la Escritura dice su palabra es la verdad. El asunto es que cada quien la interpreta a su manera y eso ha hecho que muchas doctrinas desde el inicio de la fe del pueblo de Dios hayan surgido y no necesariamente tienen un fundamento. Y hoy quiero compartir rápidamente aquí pues la pantalla del tema de la serie que hemos estado compartiendo, la doctrina de la Trinidad a la luz del pensamiento hebreo. Y es bien importante aclarar esto porque si vemos la doctrina de la Trinidad en base al dogma romano, pues claro está que se va a confirmar que existe una Trinidad, pero si lo vemos bajo la perspectiva del pensamiento hebreo que está detrás de las Escrituras, es otra cosa. Por eso es la importancia de esta serie. Y rápidamente, bueno, compartir cuál es el tema que vamos a dar el día de hoy. Lo he llamado, a manera de pregunta, ¿apoya la Biblia el dogma de la Trinidad? Fíjese bien, qué importante pregunta. ¿Apoya la Biblia el dogma de la Trinidad? Porque es al final lo que nos interesa. Ni siquiera si la iglesia lo apoya, sino la Escritura. Y obviamente como subtema hemos puesto analizando pasajes de la supuesta Trinidad en la Biblia. Y este pasaje que viene ahí en un triángulo, vean, primera de Juan 5:7, algunos lo conocerán. Y es un pasaje que la Trinidad utiliza mucho para justificar la creencia de un Dios en tres personas. ¿Y cómo dice primera de Juan 5:7? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Eso es lo que dice en la versión Reina Valera, pero lo vamos a analizar el día de hoy. Y de verdad se van a sorprender con el resultado. Vamos a abrir los ojos porque hay pasajes que aparentemente dicen algo que al final no lo dicen. Y bueno, de hecho también recomendar a las personas que van a ver la grabación de este video los temas pasados. Empezamos con el primer tema de esta serie, al cual le llamamos el origen del dogma trinitario. Porque más que una doctrina es un dogma. Ya explicábamos que un dogma es una verdad que debe ser aceptada como cierta sin cuestionarla, porque así lo ha establecido la Iglesia. Y vaya que a lo largo de los siglos la Iglesia Católica Romana se ha hecho de muchos dogmas que no necesariamente se pueden confirmar con la Escritura. Y este es uno de ellos. El siguiente tema que vimos, a manera de pregunta, lo titulé ¿de dónde salió la idea de la Trinidad? Y donde hice un análisis incluso de estudios de la historia, de la arqueología, de cómo otras civilizaciones antiguas han creído en un Dios, en tres divinidades, mejor dicho, la tríada de dioses. Esto está en el pueblo hindú, en el pueblo babilónico, en los egipcios, en la cultura romana, de hecho. En todas las civilizaciones antiguas se ha creído en una trinidad. Y qué casualidad que en el cristianismo también. Algo está pasando ahí. E invito a que vean este video. Y finalmente el anterior tema que vimos fue la revelación del Padre, cuestionando las nuevas explicaciones sobre la Trinidad, donde analizamos incluso pasajes que supuestamente afirman la doctrina de que Yeshua, el Hijo, y el Padre son uno mismo, una misma esencia, pero vimos que no es así. Así es de que vamos a continuar el día de hoy con el tema de la Trinidad. Y miren, quiero empezar con esto, La Trinidad está por todas partes.
Si usted viene de una creencia católica, obviamente le enseñaron la doctrina de la Trinidad, un Dios en tres personas. Si viene de una iglesia evangélica, la mayoría son también trinitarias, porque la iglesia evangélica proviene de la iglesia católica. Y aunque hubo una reforma en el siglo XVI, muchos de los dogmas no cambiaron. Pero fíjense, ¿dónde va a encontrar usted la Trinidad? La doctrina de la Trinidad está tan arraigada en la mente de las personas que aparece en imágenes religiosas, como las que pongo ahí. Miren, a la derecha es una estatuilla, ¿verdad?, de yeso, donde aparece el Padre. A la derecha, ¿verdad?, un triángulo en la cabeza siempre. Obviamente es otro de los símbolos de la Trinidad, el triángulo. Arriba la paloma, vean, en medio, y de la parte izquierda, bueno, el Hijo, ¿verdad?, con la cruz cargando. Ahí está la Trinidad. Pero no solo imágenes religiosas, también hay cantos. También lo va a encontrar en malas traducciones de la Biblia, como lo voy a demostrar hoy. Alguien no pensará que todas las Biblias son iguales, pero no. En la fórmula bautismal, algunos de ustedes quizás fueron bautizados como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28:19, de lo cual voy a hacer otro video para explicar que originalmente esa fórmula no existía. Pero también lo va a encontrar en frases, oraciones, incluso nombres de templos y desde luego en predicaciones. Por ejemplo, ahí puse arriba, ¿verdad?, Parroquia de la Santísima Trinidad. Aquí mismo en Juárez, cerca del centro, de una iglesia evangélica muy antigua que se llama La Trinidad. Y usted va a ver objetos como ese del medio, ¿verdad?, que es para niños, donde se les enseña a los niños con un triangulito, 3 círculos, las 3 personas de Dios, que es muy común en la iconografía, en la simbología del catolicismo romano. Así es de que por todas partes está el tema de la Trinidad, y tan arraigado que incluso gente que va a comentar estos videos va a decir: es que la Trinidad existe. Claro que existe. ¿Cómo se puede negar algo que yo aprendí desde años? Bueno, no todo lo que aprendemos es verdad. Esto ya lo conocemos. Por eso hay que analizarlo de forma crítica a la luz de las Escrituras, bajo un contexto adecuado, el contexto del pensamiento hebreo, de lo cual está en el fondo de las Escrituras. Ahora miren, todavía hay más imágenes. Hay otra vez Parroquia La Santísima Trinidad. En medio arriba dice oración de la Santísima Trinidad para protección de los niños. A la mano derecha, la Santísima Trinidad explicado para niños. Y ve ahí con monito, ¿verdad? El Hijo, Jesucristo, el Padre con una aureolita y la paloma. Del lado izquierdo abajo está la letra de un canto muy antiguo, ¿verdad?, que se llama Santo, 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 y que en una de sus estrofas termina diciendo: Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Del lado derecho, la fórmula del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es una manera de orar también. Los trinitarios así oran, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dirá: ¿y eso del medio qué es? Si se fija muy bien, trae abajo las letras de San Miguel de Allende, y es una botella de licor, de vino, que se llama la Santísima Trinidad. Oiga, no puede faltar. Entonces, en todo lo vamos a encontrar. Es tan popular la creencia de la Trinidad que hasta en el vino, ¿no? Y yo no sé qué otras cosas habrá que lleven este nombre, porque, bueno, está tan arraigado en la cultura popular de la fe católica que la Santísima Trinidad es innegable. Pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva. ¿Cómo se explica el tema de la Trinidad desde la manera de entender la fe por los católicos y aún cristianos evangélicos que tienen arraigada ese dogma? Bueno, de manera iconográfica o simbólica con imágenes, la Trinidad se presenta al menos de 2 formas. La primera, y que es muy común y lo hemos estado usando en la serie con imágenes sacadas de internet, que son imágenes plasmadas en los muros de los templos católicos, pues esto de las 3 personas representado por un triángulo. Vea usted ahí arriba de la cabeza del Padre a mano derecha en esta imagen, aparece en el cielo, ¿verdad?, la Trinidad, donde el Padre, a quien se le llama comúnmente Jehová, aparece en la forma de un anciano con un halo triangular detrás de su cabeza y a veces con un cetro sobre la cabeza.
En la parte del medio aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, desde luego. Y del otro lado, el Hijo, Jesús, con los símbolos de la cruz sobre sus brazos. Y de abajo, bueno, los angelitos, ya sabemos, ¿verdad? En forma de niños regordetes con alitas. Esa es la imagen, la perspectiva que desde la Edad Media se tenía de un Dios en tres personas, ¿verdad? Y cómo se dividía de esta manera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso, oiga, tiene siglos, esa perspectiva, esa imagen, por eso está tan arraigada en el pensamiento popular. Pero vea, la segunda manera en que se explica la Trinidad, hablando de imágenes, la teoría trinitaria usa también el llamado escudo de la Trinidad, que es este que ve aquí en la pantalla, que por cierto en latín se llama scutum fidei o escudo de la fe, y se usa desde la Edad Media. Y fue usado por la Iglesia para explicar a Dios bajo el credo de Atanasio. ¿Se acuerda Atanasio? ¿Quién era? En la disputa del primer concilio universal en Nicea, Atanasio estuvo en contra de Arrio, y Atanasio era el que defendió la doctrina de la Trinidad, que al final ganó la batalla de manera política y se impuso en la Iglesia desde el siglo IV, porque al principio no existía la Trinidad, ya lo hemos enseñado. Ahora bien, el triángulo que aquí usted puede ver simboliza el dogma de la Trinidad, según el cual un solo Dios existe como tres personas diferentes. Y es fácil, mire, entenderlo y leerlo de esta manera. En el centro aparece la palabra Dios. Y en las esquinas del triángulo aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Entonces, si usted sigue la línea hacia el centro, dice el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Pero si se va de manera lateral por las líneas que unen los círculos de las esquinas, dice el Padre no es el Hijo, ni el Padre tampoco es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, ni el Hijo es tampoco el Espíritu Santo. O sea, entre ellos no son lo mismo, pero de manera misteriosa los tres son Dios. Ese es el problema de la Trinidad, que lo han hecho tan complejo, justificando la manera errónea en que desde el principio lo malinterpretaron, que han querido encontrar en un solo Dios tres personas diferentes entre ellas mismas, pero que asimismo las tres son Dios. Y eso es algo que hasta el día de hoy no han podido explicar con claridad, sobre todo usando las escrituras. Porque ninguna escritura en la Biblia se confirma la idea de la Trinidad, no existe. Esto fue un dogma agregado posteriormente por malas interpretaciones fuera del contexto del pensamiento hebreo original. Y ya lo hemos explicado. Entonces, vea, tenemos al menos dos imágenes, el Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cielo, como ya explicamos, y esto que es el escudo de la fe, el escudo de la Trinidad. Para aquellos que no habían entendido de manera así clara y sencilla lo que es la doctrina de la Trinidad, así se explica. Un Dios en tres personas, que a su vez entre ellas no son lo mismo. Ahora, siguiendo esta misma idea, lo que se explica de la Trinidad. La teoría trinitaria que dice que Yahweh, así conocido como el Dios el Padre, es una deidad compuesta de tres personas, porque esa es la base de la creencia de la Trinidad, se basa en una doble premisa, o sea, son dos principios. El primero, que el término hebreo Elohim, que se traduce como Dios en el Antiguo Testamento, para ellos es un plural numérico. O sea, en lugar de decir Dios, uno solo, es dioses, o al menos representa a más de un solo Dios. Y en eso tienen algo de razón, pero están malinterpretando. Ahorita lo voy a explicar. Y la segunda premisa es que la palabra hebrea ejad no significa uno. Realmente eso es lo que en hebreo significa, uno. Sino según ellos significa una unidad compuesta. Otra vez, ellos quieren encontrarle a lo que es único. ¿Usted qué entiende que si yo le digo una sola cosa? A ver, si yo tuviera aquí este vaso y dijera, es un vaso. ¿Usted entendería que aquí puede estar más de uno?
¿Por qué entonces hablar de una unidad compuesta de varias? O sea, forzosamente quieren introducir la idea de que es uno compuesto de varios. Eso se llama unidad compuesta. Pero vamos a ver si es cierto. En eso se basa la doctrina de la Trinidad. Y en esos dos términos, Elohim y el término hebreo Ejad, que significa uno o único. Voy a empezar a explicar estos argumentos a la luz del pensamiento de lo que creemos hoy, el pensamiento en trasfondo hebreo. Según la doctrina de la Trinidad, se reclama que Ejad, la palabra Ejad, no significa uno como entidad singular, sino como entidad plural compuesta. ¿Cómo hacen las cosas difíciles, ¿no? Uno es uno, pero ellos dicen que no es el singular de uno solo, sino es una unidad que está compuesta de varias cosas, un plural compuesto. Mientras que la palabra hebrea Yahid significa uno en el sentido de una entidad singular. O sea, según ellos, Ejad es una entidad compuesta de varias y Yahid, esa sí es uno en sentido singular. Lo vamos a comprobar ahorita. Pero cuando se compara este argumento con la manera en que se usan las dos palabras hebreas en las escrituras, se hace evidente que esta idea es falsa totalmente. Es una de muchas maneras en que el dogma trinitario ha querido justificar usando palabras bíblicas a su manera, para hacer, ahora sí, imponer a la fuerza la idea de un Dios compuesto de tres personas. Porque nada de esto está apoyado por las escrituras, sino solamente por un deseo, a veces honesto, y otras veces no tanto, de defender el dogma romano de la Trinidad, o sea, imponer una creencia. Y obviamente, como la mayoría de las personas, por desgracia, no tienen el conocimiento suficiente de la Biblia como para argumentar o oponerse a estas ideas, terminan aceptando. Yo no entiendo ni el hebreo ni apenas español, pues así le creo al sacerdote o al teólogo que se dice conocer, y pues aceptamos la doctrina de la Trinidad como un dogma. Pero vea, cuando uno ya tiene algo de conocimiento y sobre todo investiga, porque por cierto hay mucha información, ¿no? Hoy ya no podemos caer en el pecado de decir, es que no comprendo esos temas porque no hay información. Usted vaya y métale ahí a San Google, ¿verdad? Estos temas y va a aparecer mucha información, algunos apoyando la Trinidad y otros en contra. Pero vea, voy a explicar estos argumentos de la Trinidad, así como justifican ellos lo que llaman una unidad compuesta. Ahora fíjense, ¿cuál es el significado viéndolo desde una interpretación correcta? Significado de la palabra Ejad. Es una palabra hebrea, que significa uno. Y aquí yo pongo tanto la palabra Ejad, que significa uno, como la palabra hebrea Yahid, que significa único. Dan la idea de uno en hebreo. Uno. Y nada tiene que ver con lo plural, con lo compuesto, ni nada de esas ideas erróneas. Ahora, si queremos hablar de una palabra que tenga ese sentido que ellos dicen de una unidad compuesta, hay otra palabra en hebreo, y ahí voy a citar Génesis 11:1. Fíjese, Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, y ahí la palabra que se traduce una es la palabra hebrea Ejad. Entonces tenía toda la tierra una sola lengua, Ejad. Y luego dice, y unas mismas palabras. Ahí sí la palabra unas, aunque proviene de la misma raíz uno, pero habla de algo compuesto. Y ahí utiliza la palabra ajidim. Ajidim se traduce como unas, que es más o menos la idea que el trinitarismo quiere dar. Pero Ejad es uno solo, y ahí está. Y hay muchos ejemplos de pasajes así en el Antiguo Testamento. La palabra Ejad es muy común en la escritura para hablar de uno solo. Ahora, aplicándolo al Shema, que es, sabemos, la base de la fe del pueblo hebreo, Deuteronomio 6:4, que dice, Yahweh nuestro Dios es uno, y ahí utiliza ¿qué
¿Qué palabra hebrea? Ejad. Entonces, no utiliza la palabra Hidim para decir el Señor nuestro Dios unos es, sino utiliza la palabra Ejad, que es uno. De manera que la explicación es simple. Yahweh es uno o único, singular, absoluto, simple y no compuesto. Y utilicé varias palabras para decir lo mismo. Es uno y uno es uno. Además, la pluralidad del título Elohim, que sí, el título Elohim, ya lo hemos explicado en otra serie, se traduce como dioses. Y no solo se le aplica al Dios verdadero, sino también a los dioses paganos. También a ellos se les aplica el término Elohim, que se puede traducir como dioses, pero no es una pluralidad numérica, como ellos lo explican, sino de majestad en hebreo. Y ya lo hemos explicado en otra serie, que los hebreos, con el propósito de resaltar algo, utilizan el plural, pero no significa que sea multitud de personas o de cosas, sino es para resaltar la importancia. Ese es el propósito de ese término Elohim. Así es que aquí quedan desmentidos los dos argumentos. Pero para reafirmar más esto del término Elohim, que ya lo explicamos en otra serie, se le llama el plural majestático, que viene de la palabra majestad, que simboliza grandeza o importancia. Y aquí lo explico, vean. En el Antiguo Testamento, repito, había varios dioses paganos a los que también se les llamaba Elohim. Y aquí mi pregunta es, ¿en qué sentido los pueblos cananeos, no el pueblo de Israel, sino los pueblos que habitaban Canaán antes de la llegada del pueblo hebreo, que eran monoteístas, los cananeos eran politeístas? ¿En qué sentido los cananeos llamaban a Baal su Elohim? Recuerda que una de las divinidades del Antiguo Testamento que compitió mucho con el Dios verdadero fue Baal. ¿Pero en qué sentido ellos llamaban a Baal su Dios un Elohim? ¿Acaso consideraban ellos a Baal una deidad 3 en 1 como la Trinidad? ¿Pensaban que era 3? Claro que no. Toda la evidencia está en contra de esa idea. Para el pueblo cananeo, Baal era considerado como una deidad única, sencilla, el Señor del cielo, así se le llamaba. Pero era uno solo, no lo consideraban una trinidad. Sin embargo, se lo llamaba también Elohim en las Escrituras. Y esto muestra claramente que el escritor bíblico usó esta palabra, Elohim, como un adjetivo intensivo, o sea, para darle fuerza, importancia, o como se le llama también un plural de majestad, para resaltar a Dios como el ser único y verdadero, y no para representar una pluralidad numérica, como dice el dogma de la Trinidad. Entonces, Elohim aplicado a Dios no significa dioses, significa el Dios único y soberano para exaltar su majestad. Y eso ya lo habíamos explicado en otra oportunidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, esta es la explicación en contra de los argumentos de la Trinidad. Ahora vean, quiero citar un comentario judío, del pensamiento judío sobre la palabra Ejad. Y este comentario que pongo aquí en letras amarillas, abajo viene la referencia para que alguien lo pueda consultar y no crea que yo me lo invento. Este comentario judío sobre la palabra Ejad viene en la edición Soncino de la Torá, porque la Torá tiene varias versiones, en la página 770 y 921. Y fíjese lo que dice. Él, refiriéndose a Dios, es uno, porque no hay otro Elohim que Él, pero también es uno porque es completamente distinto a todo lo demás que existe. Él es, por lo tanto, no solamente uno, sino el solo y único Elohim. Por lo tanto, a Él solamente es correcto orar y no a ningún otro ser fuera de Él. La creencia de que Elohim se compone de varias personalidades, tal como la creencia cristiana en la Trinidad, se aparta de la pura concepción de la unidad de Elohim. Israel
ha rechazado a través de las edades todo lo que opaque u oscurezca la concepción del monoteísmo puro. Antes que admitir cualquier debilitamiento de o sea, de esta creencia el monoteísta, los judíos han estado preparados a vagar, a sufrir y hasta morir por defender su creencia monoteísta en un solo Dios. Y termina el comentario diciendo el Shema, que ya vimos Deuteronomio 6:4, la base de su fe, donde dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, es Ejad. Y aquí termina diciendo, el Shema, esa declaración de fe, excluye la Trinidad del credo cristiano como una violación de la unidad de Elohim. Entonces, en pocas palabras, el pueblo judío jamás va a creer en una Trinidad, ni que Elohim sea el significado de varios dioses compuestos en el Dios único. Para ellos uno, Ejad, es único, y así se lo aplican a Dios. Pero sin embargo admiten que la doctrina cristiana trinitaria viola el concepto como ellos interpretan la creencia en un solo Dios. ¿Queda claro? Por eso es que creemos hoy que los judíos han batallado y seguirán batallando para convertirse al cristianismo, porque acuérdense que el cristianismo dice que solamente la salvación va a ser por medio de la iglesia cristiana. Aceptar a Jesús como Salvador es bien, sabemos que el Mesías hebreo es el único camino a la salvación, pero para un judío aceptar al Mesías junto con el dogma de la Trinidad, pues no va a funcionar. Para ellos imponerles la Trinidad es imposible. Por eso la dificultad, porque esto no empata con la creencia original del pueblo hebreo. Ahora mire, hablando de esta Trinidad como el concepto falso que es, el dogma romano-babilónico, y digo romano-babilónico porque ya explicamos que proviene de esa civilización, ese dogma romano-babilónico de la Trinidad en el cual varias personas componen una deidad uniplural, como también le llaman, o una deidad compuesta, es antibíblico, definitivamente. Y no importa cuántas personas estén incluidas en esa deidad, sean 2 o 3, no hay diferencia. Porque ya lo vimos en otra parte, el unicitarismo, que es otra rama del cristianismo, habla más de 2 personas, el Padre y el Hijo. La Trinidad habla de 3, pero no importa. Lo que hace falsa esa doctrina no es el número de personas incluidas, sino la idea misma de que hay más de una persona en la deidad. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Claramente, 1 Corintios 8:6, lo hemos repetido. Para nosotros, refiriéndose Pablo a ellos, el pueblo judío, no hay más que un solo Dios, el Padre. Y así lo deja muy claro, un solo Dios, y lo describe el Padre. Así es de que este dogma se cae por sí solo si lo comparamos con el pensamiento y el trasfondo hebreo de las Escrituras. Así es de que definitivamente no hay forma de sostener este dogma. Pero mire, vamos con más. Ese llamado Dios compuesto del dogma trinitario es simplemente una deidad imaginaria, una imitación algo burda del verdadero Dios todopoderoso que la Biblia enseña. Ese no es el Dios que adoró Yeshua como su padre. Ese no es tampoco el Dios uno y único adorado por la comunidad apostólica primitiva del libro de los Hechos. El único Dios verdadero es el Padre de Yeshua y es una sola persona, el Padre. ¿De dónde sacamos 3 personas? Y vean, ahí pongo imágenes, ¿no? Que están por todas partes en la creencia católica. 3 personalidades de un solo Dios, cuando eso no va de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿A cuántos dioses adoraba Yeshua? Uno solo, el Padre. ¿A cuántos dioses adoraba la comunidad primitiva de creyentes? Uno solo, el Padre. Y esto de la Trinidad no surgió sino siglos después, por malas interpretaciones paganizadas y mal tergiversadas de la Escritura. Ahora mire,
Vamos a entrar al tema muy importante. Póngase muy listo con esto. Al principio decía que hay malas traducciones de la Biblia que confirman el dogma de la Trinidad erróneamente. Y es lo que voy a explicar enseguida. Fíjese bien. Basados en Juan 1:10, que es un pasaje que la Trinidad, la doctrina de la Trinidad utiliza para justificar la existencia de más de una persona en la divinidad. ¿Qué dice Juan 1:10? Refiriéndose al verbo, a Yeshua, a Jesucristo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Refiriéndose al verbo. Acuérdese, Juan empieza hablando en el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, ese verbo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces aquí la lógica es muy simple. Si Jesucristo, a quien se le llama el verbo, estaba en el mundo y el mundo él lo hizo, entonces pues es el Padre. Si él mismo creó todo, entonces es el mismo Padre. O sea, tiene carácter divino. Él fue el creador. Esa es la lógica. Entonces aquí, basado en ese pasaje, en esa traducción de ese pasaje, se dice que el verbo o el Hijo de Dios creó el mundo, por lo tanto es el mismo Padre. Y esto es un error claro de traducción de la versión King James y de la Reina Valera. La versión King James, que es una de las más usadas por el pueblo evangélico en Estados Unidos, que data de la época de la Reforma, al igual que Reina Valera en español, traducen así, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ahora, aquí lo voy a confirmar, no hablo bien el inglés, pero en la versión King James dice, the word was made by him, que se traduce como el mundo fue hecho por él. Lo mismo que Reina Valera, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero es una traducción errónea de una palabra griega, porque acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que es la palabra día, que en el griego significa por medio de, refiriéndose como un instrumento. De manera que en la nueva versión estándar americana, New American Standard Version, dice también en inglés, vea, esta traducción es más correcta. Dice, the word was made through him. Y la palabra through quiere decir que algún otro lo hizo a través de él, por medio de él. ¿Sí lo entiende? Usando a él, al Hijo de Dios, al Verbo, como el medio por el cual se creó el universo. De manera que confirmando esto, la versión popular, ahora vean, la versión popular traduce mejor el texto. Y lo traduce así diciendo, Dios hizo el mundo por medio de él, por medio del Hijo. ¿Sí nota la diferencia? A ver, otra vez, versión Reina Valera arriba, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dando a entender que Jesucristo fue el que lo creó. Pero en la traducción popular, versión popular de la Biblia, dice, Dios hizo el mundo por medio de él. O a través de él, que es diferente. Y aunque aquí la palabra Dios fue añadida por los traductores, ese es el verdadero sentido del término en su original griego. En pocas palabras, Yeshua no fue el creador del universo, fue el medio que se inspiró el Señor, el Padre, para crear el mundo. Ahí está, eso era. Se inspiró en él para crear el universo. Ya lo explicamos en otra serie. El mundo fue creado para Yeshua, para los propósitos eternos que el Padre tenía para él y la humanidad una vez que creyéramos en él. Pero no fue él el que hizo el mundo, si no diríamos, pues él es el mismo Padre, el creador. Pero vean, todo por malas traducciones de la Biblia. Ahora, voy a continuar con esto, vean, porque es muy importante. Se hace pues una mala interpretación de los textos originales hebreos y griegos en que fue escrita la Biblia. El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, aunque también hoy ya se están descubriendo que hubo pasajes del Nuevo Testamento escritos en hebreo.
Ahora, al malinterpretar esos textos originales, se cambió el sentido original de las palabras a propósito, para justificar la Trinidad. Porque alguien dirá, ¿será que se les pasó o fue un error o cómo le hicieron? No, no, no. Aquí hay que entender que ya hubo, como le llamamos, mano negra. Metieron a propósito cambios de palabras, aprovechando que al convertir del griego o del hebreo al español, pues cambiaron para justificar la doctrina de la Trinidad. Ahora, fíjense, en el griego, ¿cómo aparece ese pasaje de Juan 1:10? Aunque no, aquí lo estoy literalizando en español, porque estas no son las palabras en griego, pero en griego dice ho, cosmos, dia, autou, egeneto, que se traduce al inglés como the world was made by him. Ya dijimos, el mundo fue hecho por él, es una traducción errónea, pero ya los traductores modernos están corrigiendo ahora en nuevas traducciones el sentido apropiado. Y vean, si aquí lo entendemos así, el verbo o la palabra, que era Yeshua, estaba presente en la creación, lo que la Biblia sí confirma es que él era el obrero maestro. O sea, la inspiración de la creación fue a través de Yeshua. Y el Padre utilizó esa inspiración en Yeshua para realizar la creación, según lo podemos constatar en Proverbios 8:30. En el libro de Proverbios, capítulo 8, habla de cómo el Señor creó el mundo a través de la sabiduría. ¿Se recuerdan? Y la sabiduría es sinónimo de la palabra que en Juan 1:1, el verbo, fue utilizado como un medio para crear todo el universo. Aunque se aclara, vean, Proverbios 8:30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y ese que habla con Dios, ¿quién es? Algunos dicen, mira, era Yeshua, ahí estaba ya el Padre y el Hijo hablando. Como algunos dicen, me da basado en los plurales de Génesis, donde dice, creemos al hombre a nuestra imagen. Dice, mira, está la Trinidad, hablando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en una reunión para crear al hombre, nada que ver. Cuando dice en Proverbios 8:30, con él estaba yo ordenándolo todo, no se refiere literalmente al Hijo de Dios, a Yeshua, sino a la sabiduría, porque los versículos más adelante lo aclaran. Ahora, en el verso 22 de ese mismo capítulo, dice que esa palabra o sabiduría fue creada por el mismo Dios. La traducción es Yahweh me creó. ¿De dónde viene la sabiduría? Pues Dios la creó. Y por medio de la sabiduría creó el universo. Es lo mismo, a través de Yeshua, su palabra creó el universo. Lo cual afirma la idea, pues, de que Dios creó el mundo por medio de Yeshua. ¿Lo entiende ahora? Ahí es donde están las malas interpretaciones. Ahora mire, voy a pasar rápido al último pasaje. Bueno, quedan dos, pero este es el más importante que quiero hoy compartir. El pasaje controversial de 1 de Juan 5:7. Para algunos es el único pasaje que habla del Espíritu Santo como si fuera una persona. 1 de Juan 5:7. Y es el que se usa para justificar la Trinidad, pero quien usa este pasaje para apoyar la Trinidad demuestra su ignorancia de las Escrituras por varias razones. Y lo voy a explicar detenidamente. En primer lugar, ese pasaje, oiga bien, no estuvo originalmente en la Biblia. Y repito, ese pasaje, así como aparece en Reina Valera y en la versión de inglés King James, no estuvo así originalmente en la Biblia. Fíjese cómo aparece en Reina Valera 1960, igual aparece en la versión de inglés King James. Fíjese, pongo en letra naranja lo que se le agregó al pasaje. Porque debe usted saber que con el tiempo los copistas a veces por descuido y después con mala intención fueron agregando palabras para darle sentido y hacer que la Biblia apoyara una creencia de la iglesia o un dogma para que dijera lo que ellos querían. ¿Entiende? Fíjese cómo dice en Reina Valera, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Por eso la Trinidad dice, mira, ahí está la Trinidad. ¿Cuántos hay en el cielo? Tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu, y los tres en uno. Ahí está la Trinidad. Y luego dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pero quiero que vea bien el pasaje porque desde donde dice en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, todo eso fue agregado. De manera que esta frase ya compuesta fue añadida a los manuscritos griegos después del siglo V. O sea, todos los escritos después, antes del siglo V no estaban así. Y para eso hay pruebas. O sea, esto fue un agregado después del siglo V, hasta nuestros días a través de la versión Reina Valera y la King James. Pero ese pasaje no estaba así originalmente. Y miren, lo voy a demostrar. La primera pregunta es, ¿por qué se le agregaron estas frases? Porque alguien cuando entiende esto dice, ¿cómo es posible? Entonces la Biblia, las traducciones actuales están adulteradas. Sí, sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar mi Biblia. No, no la tire, más bien analice. Hoy en día se puede cotejar que estuvo ahí desde el principio y que fue agregado a propósito para darle sostenimiento a las falsas doctrinas, como la Trinidad. Entonces, las palabras en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, hasta ahí exactamente esa frase, no fueron escritas originalmente por Juan el apóstol. Porque es muy fácil entender el sentido, o sea, el sentido trinitario es hacernos creer que en el cielo hay tres personas que componen un solo Dios. Y en la tierra tuvimos en la crucifixión el testimonio de el agua, la sangre y el espíritu. Y ahorita lo voy a explicar. Pero eso de los tres que están en el cielo no existe. No fue escrito originalmente por Juan. No obstante, estaban presentes en la traducción de la Biblia más extendida durante la Edad Media, a partir del hasta el siglo XVI, que es la llamada Vulgata Latina. ¿Usted ha escuchado hablar de esa versión, Vulgata Latina? Es la versión católica de la cual proceden la mayoría de las versiones actuales del catolicismo. O sea, es como para ellos la Reina Valera, la más usada en el catolicismo. Y la pregunta es, ¿por qué aparecieron en esta versión si no estaban en el original? Bueno, ahí va la explicación histórica. Y por cierto, del lado derecho, ahí está la portada de lo que es la, fíjese, incluso viene en latín, Biblia Sacra Vulgate Editionis. ¿Verdad? Y ahí está, esa es la portada de la versión Vulgata Latina Católica. ¿Y cómo se escribió? Miren, en el año 382, fíjense en qué año, no fue en el año de los apóstoles, en el siglo IV, el Papa Dámaso I le encargó a Jerónimo, un personaje, un santo de la Iglesia Católica, no era judío, no era hebreo, era un griego ya convertido, le encargó que tradujera la Biblia al idioma latín. ¿Por qué al latín? Porque ¿cuál era el idioma oficial de los romanos? El latín. Entonces, si la Biblia estaba en griego y en hebreo, pues no la iban a poder entender. Entonces dijo, hágame una Biblia latín para que todo el pueblo romano, la gente pagana, pueda leerla. Y de ahí surgió la Vulgata Latina, que significa que es en un latín vulgar, o sea, del pueblo. Pero es claro que en versiones anteriores, repito, no aparecían esas palabras. Se agregaron a partir de esta versión católica del siglo IV, mandada a hacer por un papa en latín. A partir de ahí se agrega esas frases. Y otra vez la pregunta, ¿por qué se agregaron? Al no existir todavía la imprenta en el siglo IV, puesto que se inventó en el siglo XVI, las copias eran realizadas como a mano y era habitual omitir o agregar palabras al copiar o se cometían errores porque también había fatiga, cansancio y a veces se les iban letras o se las comían o a veces las tachaban. Incluso hoy en día en el programa de Michael Rood
donde viene Nehemia Gordon, donde habla, él presenta copias legibles escritas en hebreo y de repente hay tachones y de repente omisiones porque se equivocaban, oiga, no son perfectos. Muchas veces hecho no a propósito y en este caso sí a propósito. Entonces, estos errores eran anotados y corregidos al margen del texto. Así como usted hoy agarra su Biblia y a veces le tacha, subraya y al margen, en los espacios usted pone un comentario, también esto se solía hacer en aquel tiempo. Comentarios al margen, comentarios personales del escribiente. Pero uno de esos comentarios fue mal interpretado por un copista posterior, pues creyó que era la rectificación de un error de la copia anterior o del copista anterior y lo metió como parte del texto. ¿Sí lo entiende? De repente usted dice, mira, este comentario lo puse yo aquí, quizás el primero que lo puso era como para aclarar cómo él lo entendía, pero ya luego otro llegó y lo metió como parte del texto y ya lo encajó ahí. Y esto pasaba mucho en la antigüedad, ¿eh? Entonces, hoy en día es complicado decir qué estuvo ahí desde el principio y qué fue agregado. Pero ¿sabe cómo lo hacen? Comparando versiones antiguas. Si en las versiones más antiguas no aparece un pasaje como, por ejemplo, un ejemplo más, la historia de la mujer que iban a apedrear. ¿Se recuerda? De la mujer adúltera no aparece en los escritos más antiguos. Y ahí que hay la hipótesis de que ese fue un agregado posterior. Entonces, esta desviación se incorporó en sucesivas copias hasta que en el siglo XV era ya una parte integral del texto de la Biblia Vulgata Latina. O sea, se agregó desde el siglo IV y ya en el siglo XV, ya era parte de la Biblia versión latina, Vulgata Latina. Ahora, después de eso, ¿qué pasó? Vean. De ahí vienen una serie de ediciones bíblicas con errores, y ahí tienen ustedes una que lo incluyó. Ya en el año 1516, Erasmo de Rotterdam, que era un sabio de aquella época, en la Edad Media, publicó el Nuevo Testamento en griego, que no incluía los textos citados que fueron agregados. Él no los incluyó. Pero cuando la Iglesia Católica leyó su Nuevo Testamento, le llamó la atención sobre por qué había omitido esos versículos agregados, que desde luego descalificaban la originalidad de la Vulgata Latina. Dijeron, oye, ¿por qué no incluiste estos? ¿Por qué no le pusiste en 1 Juan 5:7 los tres que dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y él explicó que no había encontrado ningún texto original griego, o sea, los más antiguos, donde se encontraban esas frases. Sin embargo, dijo, pero estoy dispuesto a incluir esas frases si alguien me muestra que hay un escrito en griego antiguo que los incluya, porque yo no los hallé. Por eso él no lo incluyó en su Nuevo Testamento en griego de 1516. Pero fíjense dónde estuvo, ahora sí como llamamos la maña, ¿no? Fíjense. Eso fue en 1516. En 1520, un monje franciscano, católico, de nombre anónimo, porque no se tiene registrado su nombre, publicó un manuscrito en griego que contenía los textos en disputa, o sea, el pasaje de 1 Juan 5:7, que él mismo había traducido del latín, no del griego. O sea, fue una artimaña. Él quizá lo agarró de la misma Vulgata Latina o de otro texto. Y como en aquellos tiempos los criterios arqueológicos, ni siquiera de revisar a profundidad y comparar los textos, era una costumbre, entonces no se pudo desmentir que ese texto del tal franciscano era original. Sin embargo, Erasmo lo aceptó como una evidencia de que sí existía esa frase y añadió las palabras en su tercera edición del Nuevo Testamento en griego, publicada en el 1522. Pero si Erasmo hubiera revisado, se hubiera dado cuenta que el monje lo engañó, lo citó del otro manuscrito latín, no del griego, y ahí aparecían ya las frases agregadas. Entonces, a partir de esta versión griega del Nuevo Testamento,
de Erasmo de Rotterdam fue la base para traducir posteriormente varias versiones de la Biblia en diferentes idiomas. A partir de la Reforma, porque Erasmo de Rotterdam fue uno de los que apoyó la Reforma cristiana de Martín Lutero, y a partir de ahí todas las Biblias, incluyendo la versión Reina Valera de 1569 y la versión en inglés King James de 1611, todas incluyeron el error. Todas. ¿Y de dónde vienen nuestras Biblias que leemos hasta hoy, tanto en inglés como en español? De estas versiones que ya incluyeron el error, el agregado. ¿Lo va entendiendo hoy? Y fíjese, ¿cómo termina esto? En la versión Peshita, que es una versión aramea antigua, que por cierto hoy la podemos descargar en una aplicación en un teléfono celular o tablet, yo les recomiendo que lo hagan, ¿eh? Dice que Juan, algunos dicen que Juan no era griego, y desde luego pues no, él era judío, y que no hay que citar el griego de su escrito, pero pues ¿de dónde lo citamos si el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Porque el mismo pasaje que ellos citan para agregarle esa escritura, primera de Juan 7, también lo sacaron de un texto griego tardío. Entonces, en los manuscritos arameos, ¿qué es el arameo? Un idioma parecido al hebreo, que fue el que aprendió el pueblo de Israel cuando estaban en el exilio, pero es muy antiguo. Entonces, en los manuscritos arameos antiguos, que son mucho más de antes que los griegos del Nuevo Testamento, no aparece esa frase. ¿Y cómo dice? Fíjense, vayan a la Biblia Peshita en arameo, la pueden descargar, repito, en el internet, y van a encontrar que primera de Juan 5:7 solo dice esto, y 3 son los testigos. Ya no dice en el cielo y en la tierra, dice, solo 3 son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Y eso es lo correcto, eso es lo que existió originalmente en primera de Juan 5:7. ¿Dónde está el Padre, Hijo y el Espíritu Santo? No aparece. Ahí se desmiente otra vez que eso fue una frase que estuvo en el original, fue un agregado a partir del siglo IV y que fue arrastrándose hasta nuestra época. Por si aún queda duda, les voy a demostrar aquí cuál fue la traducción correcta de primera de Juan 5:7. Y primero voy a usar el texto griego de un documento que se llama la Biblia Interlineal Griego Koiné. Esto está en internet, ¿eh? Estos numeritos que aparecen ahí, ¿los ven los números? Son los números del diccionario Strong de la Biblia. Usted métase al internet y ponga diccionario Strong de la Biblia y cada numerito que vaya poniendo le va a aparecer un estudio de cada palabra en griego y su significado en español. Hoy en día hay recursos científicos donde usted se puede meter y analizar palabra por palabra cada versículo, cómo está escrito en griego o en hebreo y cómo se traduce. Esto es para los que quieren un estudio más profundo. Pero fíjese, ¿cómo dice en el griego? Lo vamos a leer. Otra vez, 3754, la palabra griega oti se traduce ¿por qué? 5140, la palabra treis, así se pronuncia en griego, tres. Es muy parecido, ¿eh? 1510, eisib, se traduce están siendo. Y así. 3588, la palabra hoy, los. 3140, marturoutes. Marturoutes significa dan testimonio. De ahí viene la palabra martirio, testigo. 3588, la palabra to es el artículo el. 4151, neuma, espíritu, se traduce. 2532, la palabra kai, que es la letra i, la conjunción i. 3588, otra vez to, que es el artículo el. 5204, udor, que significa agua. 2532, kei, otra vez i. 3588, to, el artículo la. 129, aima, que significa sangre. 2532, kai, otra vez i.
3588, hoy el artículo, 5140, otra vez 3, 1519, la preposición eis, que significa hacia adentro, 3588, otra vez el artículo el, 1520, en, que significa uno en griego, y 1510, eisin, están siendo. O sea, esto es muy técnico, pero vea, al final vamos a leer solo lo que está en amarillo, que es la traducción en español. Así dice en el griego, porque tres están siendo los dando testimonio, los que están dando testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres hacia adentro, el uno están siendo. Obviamente cuando traduce otro idioma no dice exactamente acomodando las palabras, pero da el mismo sentido, ¿no es cierto? ¿Dónde está el Padre, el Verbo y el Espíritu? No aparece en el idioma original en que fue escrito el pasaje en griego. Ahora vea, traducciones más apegadas, la Biblia Torá viviente. Hay que usar estas Biblias porque se apegan más al sentido original que dice 1 de Juan 5, del 6 a 8 en la Biblia Torá viviente. Este es Yeshua HaMashiach, el que vino por medio de agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, da testimonio, porque el Ruach es la verdad, el Espíritu. Estos tres dan testimonio, ahí termina. El Ruach, el agua y la sangre, y los tres concuerdan en uno, Ejad. Fíjense qué bonito dice ¿no? Pero habla de tres, agua, sangre y espíritu, y los tres son Ejad. Es el testimonio de Yeshua en la crucifixión. ¿Dónde aparece el Padre, el Verbo y el Espíritu? No aparece. Entonces, conclusiones. Traducción correcta de 1 de Juan 5:7. Esta traducción concuerda con otros pasajes. Fíjese bien, ¿cómo podemos cotejar otros pasajes de la historia de la crucifixión para ver lo que estuvo presente ahí? Juan 19:34, ¿qué dice? Sin embargo, uno de los soldados le clavó una lanza en el costado y al instante fluyó sangre y agua de él. ¿Y qué dice primera de Juan? Juan estuvo al pie de la cruz, ¿verdad? Y dice que el testimonio al momento de la crucifixión fue la sangre y el agua. Eso, por cierto, tiene un significado teológico que hoy no voy a alcanzar a explicar. Sangre y agua. Y luego, el pasaje de Lucas 23:46 dice, gritando en alta voz, Yeshua dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi ruaj, mi espíritu. Y con estas palabras se entregó el espíritu, el ruaj. Entonces, los elementos presentes en el momento final de la crucifixión del Hijo de Dios fueron sangre, agua y espíritu. Y es lo mismo que dice primera de Juan 5:7, son los tres que dan testimonio de la verdad del sacrificio redentor de Yeshua. Sangre, agua y espíritu. Fue lo único que estuvo, lo demás fue agregado para justificar la doctrina de la Trinidad. Tan simple. Ahora mire, ¿por qué sangre, agua y espíritu? En las Escrituras jamás dice que los tres que dan testimonio son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es una falsa doctrina a causa de las malas traducciones y versiones bíblicas que surgieron del idioma griego y después del latín. Y sobre todo en el idioma griego no aparecen así en dichos textos. Los tres que dan testimonio solamente son el espíritu, el agua y la sangre, y eso es lo correcto. Y ahí pongo una imagen, ¿verdad? En el momento de la lanza que atravesó el costado salió agua y sangre. Y eso tiene un significado tanto biológico, porque atravesó el pericardio, donde ya había sangre y agua por toda la carga física de la crucifixión. Y eso un médico lo va a poder justificar porque salió agua y sangre. Entonces, es verídico, confirmado por la ciencia médica y también tiene un significado teológico. Entonces, llegamos a esta conclusión, vean, ya las versiones corregidas que se están haciendo más recientemente están corrigiendo el error que viene desde el siglo IV. Fíjense,
Hoy se están corrigiendo los errores. ¿Qué dice, por ejemplo, la versión Reina Valera edición 2000? Fíjense, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo. Así debería de haber dicho desde un inicio. Versión nueva, versión internacional. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo. El espíritu, el agua y la sangre. La versión Dios habla hoy. Tres son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. ¿Lo ve? Y finalmente, la traducción al español del texto griego del Nuevo Testamento llamado Nestlé. No es la marca de chocolate ni de cereal. Así se llama el Nuevo Testamento. ¿Cómo dice? Pues tres son los que testifican, el espíritu, el agua y la sangre. Ahora sí se están corrigiendo los errores, pero dígame ahora, y toda la mentira de la Trinidad que se inventaron de ese pasaje, ¿qué van a hacer? Van a salir y decir, ¿saben qué? Esta era la versión original, nos equivocamos en enseñar la Trinidad no existe. ¿Saldrá el Papa a aclararlo? ¿Saldrán los teólogos de la Trinidad a decir, nos equivocamos, ese pasaje lo agregó alguien, metió un chapulín ahí en el siglo IV y nos la creímos y por eso creíamos que son tres en el cielo y resulta que no. No, nada más le van a cambiar la Biblia, pero la doctrina va a seguir enseñándose. Y terminamos con esto, vean. Lo último, para aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. En 1 Corintios 2, del 10 al 12, se enseña, Pablo enseña que el Espíritu de Yahweh, Dios, el Padre, es para él lo que el espíritu del hombre es, lo que el espíritu del hombre es para el hombre. Fíjese, su espíritu no es otra persona, sino parte de usted mismo. A ver, pregúntese. Las personas tenemos una composición de cuerpo, de alma, de espíritu, ¿no? Y algunos también han visto ahí la Trinidad. Pero a ver, dígame usted, su cuerpo es una persona, su espíritu es otra y su espíritu es otra. ¿Verdad que no? Ese hálito de vida, ese soplo de vida, que es el espíritu que nos da vida, es parte de nosotros mismos. ¿O lo considera otra persona? Pues no. Entonces, ¿de dónde saca la Trinidad esto? Y vean, ¿cómo dice 1 Corintios 2, del 10 al 11, por lo menos? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, se refiere al Espíritu de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre o lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Pero qué quiere decir este pasaje? Que el Espíritu de Dios es parte de Dios mismo. No tenían por qué darle un carácter de personalidad distinta a Dios. Así el Espíritu de Yahweh no es otra persona fuera de él, sino parte del mismo, como él lo es el Espíritu del hombre, parte del hombre mismo. Y esto lo confirma, o lo hace más claro en el verso 16, Pablo, donde dice que nosotros tenemos la mente del Mesías, la mente de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿cómo es posible que tengamos la mente del Mesías? Él se refiere al Espíritu que nos dio el Mesías. El Espíritu Santo es el mismo, pero no es una persona distinta a Dios. ¿Sí me explico? Porque alguien dice, oiga, entonces en otros vive el Padre, el Hijo, el Espíritu. No, pues es que sí. No lo enrede, no lo personalice. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Y punto, no tiene una personalidad distinta. Y ahí terminamos y dejamos hasta hoy el tema. El tema que vamos a dar la próxima es la segunda parte de los análisis de pasajes que supuestamente confirman la Trinidad. Y voy a hablar en el siguiente tema del Mesías, el principio de la creación. Apocalipsis dice eso. El Mesías, el principio de la creación. La pregunta es, ¿entonces el Mesías fue el que creó todo? O alguien dirá, ¿o fue el primer ser creado? Como algunos dicen. Lo vamos a ver en el próximo mensaje de esta serie. Así es de que hasta aquí le vamos a dejar. Espero que este tema despierte el interés por el estudio.
Las versiones que usamos, cuidado con ellas, porque no están depuradas. Reina Valera, ya no deberíamos de usarla tanto para estos temas. Utilizar las versiones más actualizadas, como las que ya presenté, y ponerse muy listos, porque todo esto es parte de un proceso en el que estamos hoy, donde estamos volviendo a la raíz, hermanos. Por eso esto de raíces hebreas que algunos critican como una apostasía y que viene a judaizar, no, es el intento de volver al original, a lo que se creyó al principio, cuando la fe era netamente hebrea y no se había paganizado, trayendo malas doctrinas y creencias como la Trinidad. Así es de que, ¿qué les parece? ¿Terminamos con este tema? Ojalá y que despierte interés de las personas que lo van a ver grabado, para que se metan al estudio, para que aprendan a cuestionar sus creencias, los dogmas que por siglos se mantuvieron en la iglesia sin una base bíblica y que hoy se están desmintiendo gracias a nuestro Padre Celestial, que nos da entendimiento, y a los recursos que podemos tener para conocer la verdad. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.